Paz de Cristo. ¿Cómo están mis hermanos? Espero que muy bien, dentro de lo que cabe, dentro de lo que estamos pasando. Pero quiero mandarles un afectuoso saludo. Soy el hermano Rodolfo Solís, pastor de la Iglesia Apostólica La Misión en Dinuba, California. Tengo una corta enseñanza que quiero compartir con ustedes. Hoy es viernes 10 de abril del año 2020. Espero que estas palabras les edifiquen, que les llenen de esperanza y que les animen a seguir adelante. La enseñanza que tengo para el día de hoy le he titulado Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Si hay una cosa que tenemos que hacer hoy es orar, orar y orar. Es una manera que vamos a poder salir adelante en todas las cosas, porque si oramos y hablamos con nuestro Creador, Él nos va a bendecir. Por eso quiero compartirles esta enseñanza que he tomado la escritura que está en Lucas capítulo 21, versículo 36, que dice así: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, yo he orado a Dios para que me dé gracia. Ore también usted para que el Señor también le dé gracia. Esta escritura que quiero compartir con ustedes, la he traído, le he pedido a Dios porque hay mucha necesidad. Y bueno, la escritura dice: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué es la oración? La oración es la comunicación del hombre con Dios. En cortas palabras, así se podría explicar. Oración es la comunicación del hombre con Dios. Y esto se basa en la seguridad de que Dios existe. La Biblia dice que Dios es real y existe. Y en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y miren estas últimas palabras, dice: y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, Dios le ha dado el privilegio al ser humano de poder comunicarse con Él. Y esto es por medio de la oración. Y sabemos que Dios contesta la oración. Dios nos da el privilegio de comunicarnos con Él, pero también sabemos que Dios contesta la oración. Mire, por medio de la oración, todo creyente, cuando está orando, le está expresando a Dios sus pensamientos, sus más íntimos pensamientos. Le está expresando a Dios lo que siente, lo que aspira, lo que desea, sus temores, si tiene temores, la esperanza que tiene en algo, y le expresa a Dios cómo se siente, su estado de ánimo. Entonces, podemos decir que la oración es la forma de comunicarnos con nuestro Dios, con nuestro Creador. Déjeme preguntarle algo, usted que me está escuchando. ¿Usted cree que realmente es posible comunicarse con Dios?
¿Usted cree eso? ¿Usted cree que sí es posible que nos comuniquemos con nuestro Creador? Déjeme decirle esto. Hay gente incrédula, los ateos principalmente, que niegan que hay Dios, los ateos, por supuesto, y los incrédulos niegan la posibilidad de tener comunicación con un ser supremo, en este caso Dios. Mire, lo más lamentable no es que los incrédulos no crean en la oración. Eso no es lo más lamentable. Eso no es lo más lamentable, que los incrédulos no crean en la oración o que no crean que se puede uno comunicar con Dios. Lo realmente lamentable, lo que sí creo que es muy lamentable, es de que haya creyentes que afirman que creen en la oración, pero la manera como actúan como si no creyesen, como si no hubiera ninguna eficacia ni ninguna actuación de Dios cuando estamos orando. Mire, es muy fácil notar esto. Usted quizás podrá decir: ay, hermano Rodolfo, a mí se me hace que le está poniendo de más. No, no le estoy poniendo de más. Mire, esto se puede notar con facilidad. En muchas iglesias hay culto de oración, hay un servicio de oración cierto día de la semana. Bueno, si usted quiere averiguar lo que le estoy diciendo, vaya al culto de oración y se va a dar cuenta cómo hay mucha ausencia de hermanos, casi en la mayoría de las iglesias. Bueno, es tan así el problema de que hay muchos hermanos cristianos que dicen que creen en la oración, pero realmente con los hechos dicen que no creen nada. Inclusive, fíjese, es tanto el problema que hay muchas iglesias que mejor ya no tienen culto de oración, ya no hay servicio de oración. ¿Por qué? Porque los hermanos no van, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar ese asunto por ahí. Quiero preguntarme yo, ¿por qué es tan importante mantener una comunicación con Dios por medio de la oración? ¿Por qué es importante esto? Mire, primeramente quiero decirle algo y quiero recalcarlo muy bien. Los únicos que se benefician en la oración somos nosotros mismos, porque en esa comunicación que se tiene con Dios, realmente los únicos beneficiados somos nosotros, porque la verdad es de que Dios no necesita comunicarse con nosotros. Él no nos necesita a nosotros. Bueno, nosotros somos los que necesitamos a Dios. Nosotros siempre necesitamos de Dios. Por eso es muy importante la oración. Mire, por medio de la oración hablamos con nuestro Creador y Él también nos habla. Nos da respuesta a nuestras peticiones, a nuestras súplicas. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo nos contesta? Hay muchas maneras que Dios contesta. Nos puede contestar cuando estamos leyendo la Biblia por su palabra, cuando alguien está predicando, quizás en un canto también, una alabanza, quizás en un sermón, o a lo mejor por la naturaleza, por las cosas que pasan. Hay muchas maneras que Dios nos va a poder hablar, nos va a poder contestar nuestra petición, nuestra oración, lo que tengamos, lo que pongamos enfrente de Él. Dios es bueno, Él sí contesta la oración. Muchas veces no nos dice nada, pero miramos los resultados de lo que le hemos pedido. Así es de maravilloso el Señor. Mire, por medio de la oración, los creyentes, todos los creyentes, le expresamos a Dios aquellas cosas que tenemos dentro, nuestros pensamientos,
le expresamos lo que sentimos, le expresamos lo que aspiramos, lo que deseamos. Le decimos nuestros temores, como les decía al principio, cualquier situación de nuestra vida. Cuando estamos orando, nos estamos comunicando con Él y Él nos está escuchando. Por medio de la oración, no solamente hacemos eso, de decirle a Dios lo que aspiramos, lo que deseamos, nuestros temores y lo que está pasando en nuestra vida. No, solamente eso. No solamente eso, por medio de la oración también le agradecemos a Dios, también le adoramos, le alabamos, le ensalzamos. Y claro, como les decía, ponemos delante de Él todas nuestras súplicas, nuestras necesidades. A veces que estamos orando porque queremos dirección, queremos fortaleza, queremos sabiduría, o queremos convicciones, ¿verdad? Queremos provisión porque queremos que Él provea para nosotros. Queremos sanidad, se la ponemos delante de su trono de misericordia por medio de la oración. Mire, nosotros tenemos ese privilegio. Por eso, valoremos la oración. Cuando oremos, hermanos, hagámoslo con convicción. Yo le invito para que le pida a Dios que le dé un corazón sincero y que cuando ore con convicción, o sea, con fe, creyendo sin dudar de que Él está allí escuchando su súplica, su oración, que está recibiendo lo que usted le está hablando. Mire, cuando nosotros oramos o cuando oremos, vayamos con Él, con toda la confianza. Hermanos, si hemos fallado, si tenemos faltas, que todos tenemos faltas, todos fallamos. Si hemos cometido errores o si hemos pecado, en la oración, ese es un momento especial que podemos ir delante de Él y pedirle perdón a nuestro Señor y ponernos a cuentas con Él. Mire, cuando oremos, recordemos algo que no se nos olvide, que Dios es fiel y Él es firme en sus promesas. Y si Él nos perdona, Él nos ha perdonado. Y si Él nos levanta, levantémonos. Pero también hay algo muy importante, hermano, hermana. También nosotros hagamos compromiso serio con Él. Cuando oremos, Él va a hacer grandes cosas, nos va a bendecir. Pero también nosotros hagamos un compromiso serio delante de Él. O sea, si tenemos que enderezar el paso, hay que enderezarlo. Si tenemos que retomar el camino, hay que retomar el camino. Hermano, hermana, no permita que Satanás le engañe. No lo permita. Mire, muchos hermanos son los que se dejan engañar por Satanás. Cuando les hace creer que por X situación que han pasado en su vida, que ya no son dignos de buscar a Dios en oración. Y Satanás les recalca, mira, fallaste en esto y también en esto otro, y le aumenta un poquito más. Y les dice, tú ya no tienes remedio, tú ya ni busques a Dios, ya no tienes esperanza. ¿Y sabe qué? Muchos se lo creen, ¿sí? Muchos se la creen así y dejan ya de orar. Ya dejan de buscar el rostro del Señor, dejan de buscar su ayuda. Se convencen que ya no pueden llegar al trono de misericordia. Y no es así, hermanos. Miren, cuando Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Bueno, cuando Jonás desobedece al Señor y en lugar de irse a Nínive, se fue para Tarsis, ¿verdad? Y yo miro en la Biblia que cuando Jonás desobedeció a Dios, cometió un error, así como los que cometemos nosotros.
Porque también usted que me está escuchando comete muchos errores. Y también su servidor. Así como Jonás. Así de que no le tiremos tantas piedras a Jonás. Pero vamos a ver. Mire, cuando Jonás falló, en lugar de irse a Nínive, dijo, yo mejor me voy para Tarsis, ¿verdad? Y Dios, nuestro Señor, no lo desechó por eso. No estuvo bien, pero mire cómo Dios nos da oportunidad, ¿verdad? Lo dejó que hiciera, así como Jonás quería, de irse para Tarsis. Pero mire, pero no le retiró la misericordia. No le retiró la misericordia. Jonás se fue como él quería, hasta que tuvo que llegar a un estado como el estado que en estos días, en estos momentos, estamos llegando a causa de la pandemia. Yo no dudo de que Dios está tratando con el mundo, pero también está tratando con su iglesia. Hermano, hermana, mire, si usted está angustiado en este momento, clame a Dios. Clame a Dios porque Dios no lo ha desechado. Mire la escritura. Quiero que miremos lo que le pasó a Jonás para que usted se anime. Vamos a ver. Dice la Biblia en Jonás 2, del 1 al 10. Vamos a leer 10 versículos. Fíjese lo que dice la Biblia. Jonás 2, 1 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Aleluya. O sea, cuando ya estaba metido en el problema, a causa de su desobediencia. Ya estando en el vientre del pez, de allí comenzó a buscar a Dios en oración. El versículo 2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y mire, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ya sentía él que estaba en el punto más terrible de su vida, en el Seol, fíjate nomás. Aleluya. El versículo 3 dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Se da cuenta? ¿Hasta qué punto llegó Jonás? Pero Dios no lo había desechado. Dios estaba tratando con él, así como está tratando con la humanidad, con nosotros mismos también. Y sigue diciendo en el versículo 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aleluya. Mire, cuando hay ese reconocimiento de que fallamos, pero hay que tener esa esperanza, mi hermano. Dios no es un Dios malo, Él es un Dios de misericordia. Miren lo que dice el versículo 5, dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. O sea, se sentía completamente atormentado, atribulado, de una manera desastrosa Jonás, a causa de su desobediencia. Pero fíjese nomás, sigue diciendo su condición, cómo se sentía. En el versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra, dice, echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Hermanos, eso es lo que quiere hacer Dios. Sacar a mucha gente de allí. Nos quiere sacar de esa condición terrible. Y me estoy refiriendo a mucha gente del mundo y mucha gente de los que profesan o profesamos ser cristianos. Aleluya. Mira el versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aleluya. Esto es glorioso. Esto realmente es maravilloso. Dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, o sea, abandonan la misericordia del Señor, siguiendo ilusiones ilusorias, dice, vanidades ilusorias, dice la Biblia. Mira el versículo 9, dice, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Mire esto, si Dios nos está extendiendo la mano, tenemos que hacer un compromiso delante de Dios. Fíjese esto, el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Alabado sea el Señor. Hermanos, esta experiencia de Jonás me dice a mí que nuestro Dios es un Dios misericordioso. A pesar de las fallas, a pesar de los errores, a pesar de tantas cosas, Él sigue teniendo misericordia. Mucha gente dice, bueno, yo voy a hacer todo lo que yo pueda hacer, al cabo que Dios va a tener misericordia. Yo sé que Él es misericordioso. Lo único que yo le aconsejo, yo le recomiendo, que no lo vaya a agarrar el tiempo malo, el tiempo de la muerte, sin haberse arrepentido. Hay que buscar al Señor cuando todavía es tiempo, cuando todavía estamos al alcance de su misericordia. Eso sí no sabemos cuándo se termina la última oportunidad para nosotros. Hermanos, oremos a Dios para que el Señor tenga misericordia y haga, déjeme decirlo de esta manera, que Dios tenga misericordia y que haga que ese gran pez, o sea, la pandemia del coronavirus, ese gran pez, la pandemia del coronavirus, vomite al mundo y vomite a aquellos que todavía andan por allí batallando entre si enderezan el paso y enderezan lo torcido. Deje que Dios le ayude. Deje que Dios haga que eso se termine. Mire, cuando Jonás, había muchos de los que andaban ahí con él que no conocían a Dios y lo comenzaron a alabar. Yo por eso creo que no solamente Dios va a hablar y tratar con su pueblo, Jonás representa al pueblo de Dios, sino que también Dios está tratando con mucha gente que no lo conoce, pero que ahora que están buscando el poder más grande que existe, van a encontrar a Dios, van a abrazar su misericordia, van a abrazar su bondad, lo van a buscar y le van a servir. Hermanos, yo oro así, que Dios, que el Señor de la gloria me ayude, que le ayude a usted y que esto que está pasando llegue a un punto donde el Señor ordene hasta aquí. Pero ¿cuándo va a mirar Dios eso? El día, la hora, cuando nosotros comencemos a clamar a Dios y reconozcamos si hemos fallado, que reconozcamos si somos desobedientes, pero hagamos un compromiso. No solamente recibamos la misericordia, sino todo va a ser en vano. Hagamos el compromiso de enderezar el paso, volvernos al carril, volvernos al camino, si es que alguno estuviera por ahí desviado. Estas son mis palabras.
Espero que le ayuden. Espero que le bendigan. Comparta estas enseñanzas. Compártalas. Hay alguien que las puede necesitar. Hay alguien que quizás esté muy necesitado de conocer este mensaje. Compártalo con alguien. Dios le va a bendecir. De mi parte, que Dios les bendiga mucho, les prospere, les ayude, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.